Bueno, acá yo acompañada por la doctora psiquiatra Gabriela López y vamos a hablar de regulación y drogas. ¿Qué temita? ¿Verdad? Muy importante el tema. Eh, ¿Y de qué drogas? ¿Y cuáles drogas? Y si y es tan extenso el tema. Bienvenida, Gabriela, Muchas primero que gracias. nada. Y como en el corte estábamos hablando, venía como muy... Eh, ¿Qué tiene que ver las drogas con las emociones? Bueno, a veces es un doble camino, porque muchas veces las emociones, sobre todo las emociones que nosotros decimos malas o que las sentimos como malas, por ejemplo la tristeza, el enojo, la rabia, los celos, la angustia, puede ser un camino hacia las drogas como de alguna manera una cierta automedicación para disminuir ese malestar. Y a veces también las drogas, por el otro lado, en personas que no sienten esas emociones, vulnerabilizan a esas personas para tener emociones más intensas que pueden llegar a disregularse y generar patología psiquiátrica. Bien. En lo que se refiere a la parte emocional. Sí, Otro sí. capítulo va a ser el tema del pensamiento, que lo dejamos para otro momento. Eso vamos de a poco. Vamos de a poco. Una pregunta que es súper obvia, doctora, pero se le voy a preguntar. ¿Cuáles son las drogas? ¿Qué drogas hay? ¿No? O sea, porque cuando pensamos en droga, a mí, por lo menos a mí personalmente, pienso pasta base, cocaína, ¿no? Cuando nosotros hablamos de drogas, sobre todo lo que es la psiquiatría, es a las drogas psicotrópicas, las que afectan el comportamiento, las emociones y también el pensamiento de las personas. Son las que actúan sobre todo a nivel general. Pero drogas en general, el término médico drogas es lo mismo que fármacos. Es aquella molécula que produce un cambio a nivel del organismo. Pero lo que a mí respecta, o sea, mi especialidad respecta, es la que produce cambios a nivel cerebral que se pueden traducir en las emociones, en las conductas y en el pensamiento. Perfecto. Bien. ¿Ah? Y por ejemplo, tenemos de ese tipo de drogas, tenemos las drogas legales, que en este momento son alcohol, tabaco y marihuana, y después las drogas psicotrópicas, o sea, las que alteran el comportamiento, ilegales, ¿no? Cocaína, pasta base, éxtasis, LSD, y bueno, y hay bastantes más. Esas son las más Sí, las comunes, las más o las que están en el medio, tal vez. Sí. Pero está en el hongo. En un momento, cuando yo estaba estudiando medicina, por ejemplo, era muy común el cemento, inhalar Sí, nafta, sí. que esos son drogas potencialmente muy tóxicas, que ahora se ve en menos cantidad, Sí, es verdad. pero también la hay, ¿no? Pero son todas esas drogas que, bueno, generan daño a nivel cerebral, de alguna manera. No es un daño estructural, o sea, si de repente una persona que consume y que de repente, por alguna razón llega a emergencia, le hacen una tomografía, no se va a ver, lo más probable, alguna alteración en la estructura cerebral. Son todas alteraciones a nivel de función cerebral. Claro, no hay una... Exacto, me parece fantástico eso. No hay una... no es como me quebré un hueso, fui, me sacaron una placa, bueno, tiene acá quebrado el hueso. No, no. Hay como en el funcionamiento, hay algo que no emboca bien, que no hace bien Claro. el cortocircuito no lo está haciendo bien, ¿no? Exacto. Y lo otro importante a destacar es lo que es un consumo ocasional y ya cuando entramos en el terreno patológico de un consumo problemático de sustancias. Claro. Que no todo el mundo que prueba una sustancia, una droga, va a quedar enganchado para llegar hasta un consumo problemático. Pero no le quita riesgo que de repente ese consumo experimental le genere alguna patología o alguna condición que de repente que tenga que consultar en emergencia. Típicamente, por ejemplo, un consumo de cocaína puede generar una vasoconstricción arterial coronaria, o sea que las coronarias se cierren y que pueda generar algún tipo de isquemia, o sea, de falta de irrigación a nivel del corazón, que eso no tiene por qué ser una persona que es un adicto a la cocaína. Claro. Lo probó una vez y le cayó muy mal. Exacto. O sea, el consumo de drogas no está exento de riesgo. No. Puede ser que no tenga una enfermedad de adicción, pero hay un cierto riesgo y es importante que la persona que consuma sepa esos riesgos y que después haga uso de su libertad, pero tiene que saber cuáles son esos riesgos. Claro, pero tenemos como edades para saber también, ¿no? Porque el consumo de drogas cada vez son en personas más jóvenes, casi niños en realidad, donde no sé si tenés
no sé si te planteas un riesgo o si pensás si me va a hacer mal o me va a hacer bien. O sea, las drogas es un tema tan amplio, ¿no? Porque cómo se llega, por qué se prueba la primera vez, es gigante eso. Pero cómo nos alteran las emociones las drogas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Y bueno, las emociones tienen un sustrato cerebral, o sea, está sobre todo a nivel de lo que sería el lóbulo límbico, que es el lóbulo frontal, que es el lóbulo más desarrollado que tenemos los humanos, por eso que somos tan emocionales las personas, ¿no? Entonces las drogas actúan a nivel cerebral disregulando eso. Por eso es, porque hay receptores, porque hay neurotransmisores que son alterados por el consumo de sustancias. Y de repente me había olvidado, pero por ejemplo la cafeína, que es algo que todos tomamos, también puede alterar, tiene un potencial adictivo y también puede alterar. Y el mate también. El mate también. La Coca-Cola. Las bebidas colas, perdón. Las bebidas colas. Todo lo que tiene cafeína o derivados alteran, y por eso a veces podemos estar más irritables, o sea, nos enojamos más fácilmente, o sea, todo tiene una consecuencia. ¿Eso quiere decir que no tomemos mate o que no tomemos bebidas cola o café? No, pero que sepamos que de repente si estamos en una situación que estamos un poco angustiados o que estamos un poco enojados o que nos sentimos disgustados, de repente tomar esas bebidas no es lo más adecuado para poder salir. Sí. Yo creo que a mí me da la impresión, ¿no?, de que cuando vos nombrabas el mate, nombrabas el café, ¿no? Y a mí enseguida me vinieron como otras cosas, pero no es lo mismo drogas que adicciones, ¿no? Porque podemos ser adictos a otras cosas que no tienen que ver con el consumo de una sustancia. Entonces, si yo estoy triste y voy a consumir una sustancia porque estoy triste, porque me parece que me va a sacar la tristeza, seguramente me sumerja más en la tristeza o me sumerja más en la emoción que estoy vivenciando la va a potenciar, no me la va a borrar y me la va a cambiar por otro lado. Sí, ahí está el truco de las drogas de alguna manera, porque a veces muchas drogas, cuando uno las consume, en ese momento genera un bienestar que es transitorio, pero después, por ejemplo, estoy hablando de la marihuana, que siempre tiene un efecto tranquilizador cuando se consume, pero el tema es que después disregula un montón de otros circuitos que hace que en realidad esa situación de tranquilidad después se vaya potenciando para abajo y de repente se llegue a un estado depresivo o se quede con mayor vulnerabilidad para generar un trastorno de ansiedad. Es muy frecuente las personas que consumen marihuana y que después desarrollan un trastorno de ansiedad o tienen crisis de pánico, si bien al principio tuvieron ese efecto tranquilizador. Claro. Y eso es algo que si bien no le pasa a todas las personas, sí les pasa, por ejemplo, entre el 40 y el 50%. Es un montón. Es un montón. Sí. Es un montón. Es un montón. Entonces son esos efectos pseudo tranquilizadores o pseudo farmacológicos que tienen algunas sustancias y que ahí a veces es donde se hace el enganche, ¿no? Claro. Como estoy sintiendo este placer ahora momentáneo, instantáneo, pero voy dejando como, yo me imagino como una vía de tren, no una vía de tren, como cuando el auto va dejando como una senda en la arena, como que queda una senda hecha que siempre es mucho más fácil ir por esa senda. Claro, porque se aprende a controlar el dolor o el malestar de esa manera. Exacto. El tema es que después a veces o la mayoría de las veces, después cuando se sale de los efectos de las drogas, se ve un malestar emocional superior. Típicamente con la cocaína también. La cocaína da un subidón muy grande porque estimula los receptores dopaminérgicos que generan como una sensación de euforia. El tema es que cuando se va el efecto de la cocaína, está la fase de crash, que es como una fase depresiva. ¿Por qué? Porque justamente bajaron todos esos neurotransmisores y la sensación es de repente hasta peor que antes. Sí, claro. Entonces, cuando hay alguna disregulación emocional, algún malestar psíquico, la automedicación con drogas nunca es un buen camino, o por lo menos no es el camino más saludable. Claro. Y porque acá la intención no es, estamos hablando y la intención no es que si es bueno, si es malo, no, cada uno hace lo que realmente quiere. Pero está bueno también saber, yo creo que
porque así como nos ve mucha gente grande, también nos ve mucha gente joven. Y yo creo que siempre está bueno saber los pros y los contras de todas las cosas que hacemos, ¿no? Y todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, que es un templo sagrado y que lo tenemos que cuidar muchísimo. Realmente tener o sea, asesorarnos, preguntar, ir, porque no es ir como atrás de lo que hacen todos, ¿no? Porque todos a veces se pueden tirar por un precipicio y no vamos a ir atrás de eso. Es como verdaderamente si yo lo necesito, si lo quiero, si verdaderamente es lo que estoy buscando. Porque hay como un montón de mitos alrededor de los estados maravillosos que nos pueden generar determinadas sustancias, y verdaderamente ver las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, el ser consciente y el ser como estar como muy informado de del paso que vamos a dar. Sí, para mí la palabra clave justamente es esa, es tener información. Exacto. O sea, saber cuáles son los efectos y saber cuáles son beneficios si es que hay y problemas que pueden llegar a traer. O sea, la marihuana se sabe que si bien de repente la mayoría de las personas que consumen marihuana no salen a robar, no generan esos trastornos conductuales tan graves como es la pasta base o la cocaína, generan otros trastornos conductuales que la persona de repente empieza a estar como muy quieta, muy desinteresada, con grandes alteraciones en la memoria, y eso sobre todo a nivel adolescente o a nivel de cuando están estudiando genera complicaciones. Claro, porque no vas a estudiar, no vas a estar como lúcido el rendimiento disminuye. Claro. Lo que se sabe hasta ahora que es reversible. Claro. Pero bien. no son otro tipo de efectos que generan que de repente no son tan ruidosos como el consumo de la cocaína. Sí, tal cual. La palabra justa. La cocaína, la pasta base es ruidosa. Es muy ruidosa. Se ve. Sí. Lo otro no se ve porque como está ahí, no se ve. Gracias, doctora.